Bienvenidos jóvenes, vamos a explicar lo que es la parte teórica, ¿verdad? De lo que es la ley de actualización tributaria, según el decreto número 10-2012, que, o más que todo conocido por algunos como la ley del ISR, ¿verdad? Que se enfoca en lo que es el impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Entonces, voy a explicar algunos aspectos que considero que son sumamente importantes. Cada uno de los artículos pues siempre tiene una esencia, podríamos considerar, o una forma que nos ayuda para comprender cada uno de los detalles que son importantes. ¿De acuerdo? Entonces, quizás en algunos artículos solo determinaría algunas generalidades y me quedaría en algún artículo en específico para explicar de forma detallada, ¿verdad? Porque eso nos ayudaría como profesionales, tanto ahora, ¿verdad? Y posteriormente en un ámbito empresarial, ¿verdad? Seamos, hay muchísimas cosas que son sumamente importantes con lo que es la ley del ISR. Voy a explicar ahora lo que es la parte teórica, más adelante pues explicaré algunas partes que son prácticas, ¿verdad? Tal vez lo hemos visto especialmente en los ejercicios de contabilidad con respecto a los estados financieros y partidas de diario, ¿verdad? Cuando dice qué régimen es, ¿verdad? Si se hace pagos trimestrales o retención definitiva. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ese aspecto importante. Entonces, iniciamos, dice aquí el decreto número 10-2012, el Congreso de la República de Guatemala. Eh, un detalle importante, quiero que puedan tener su cuaderno o también su ley, ¿verdad? Para que veamos que cada una de las cosas que menciona acá coincida, ¿verdad? Yo lo tengo aquí de forma digital, ustedes lo tienen de forma física. Recomendación, subrayen, ¿verdad? Cada parte importante. Bien. Dice aquí el primer considerando que el Estado tiene como fin supremo la realización del bien común. Quiero que subrayen esta parte, ¿sí? Realización del bien común. Ese es el fin supremo del Estado, ¿sí? Entonces pueden colocar ahí que el Estado tiene como fin supremo la realización del bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común persigue que la sociedad en sí o el país pueda tener un beneficio de forma equitativa. Si osamos que todos puedan ser beneficiados de una u otra manera, pero aunque sea poca, ¿verdad? Seamos, aunque sea poca, pero que la mayor parte de la sociedad pueda tener un bien, ¿verdad? O sea, vamos a tener algún beneficio determinado. Por eso dice aquí, realización del bien común de los guatemaltecos, ¿verdad? Porque pues lógicamente estamos en Guatemala, entonces con referencia a los guatemaltecos, y que el mandato constitucional de guardar conducta fraternal entre sí. Conducta fraternal, seamos una forma de que cada uno pueda convivir sin ninguna dificultad entre personas. Obliga a contribuir a los gastos públicos en forma equitativa. Cuando menciona esa parte de obliga a contribuir a los gastos públicos en forma equitativa, trata la manera de que el ciudadano aporte una parte proporcional o si pues una parte que ayude para que el Estado pueda sufragar sus gastos. Sabemos que el Estado, cuando decimos el Estado, sabemos el ámbito, ¿cómo podríamos considerar? Sabemos todo el país en sí, los diferentes gobernantes que ayudan hasta cierto punto a administrar los recursos que tiene el país para poder sufragar los gastos que existen en una sociedad. ¿Qué tipos de necesidades existen en la sociedad? Sabemos que existe la necesidad de alimentación, de salud, de educación, eh, y demás, ¿verdad? Seamos que ayudan a una sociedad para hasta cierto punto poder crecer y poder defenderse, ¿verdad? Ante otros países, ¿sí? Entonces sabemos que si hablamos de una situación pública, si hablamos de educación, para eso existe una escuela pública, una institución pública que quizás no cobra gran cantidad de dinero para brindar la educación, sino que el Estado es quien sufraga dicho gasto, ¿verdad? Entonces quizás uno va a una escuela pública y quizás solo paga algunas cuotas determinadas de libros o comprar los diferentes cuadernos y quizás no hay una colegiatura determinada, ¿verdad? Entonces
Eso es lo que ayuda a la sociedad para que los niños puedan, de escasos recursos o las familias de escasos recursos puedan mandar a sus hijos sin hacer mayor gasto, ¿verdad? Entonces, de esa forma ayuda. De igual manera las centros de salud pública, ¿verdad? Entonces, aunque si lo vemos en un sentido general, pues a veces es algo decadente, ¿verdad? Por la situación en la que se encuentra, pero en fin, ahí sí que el objetivo del Estado es poder brindar dichos servicios por medio de los gastos públicos que realiza, ¿verdad? O sea, esos gastos que genera, ¿verdad? Para sufragar la necesidad de la sociedad. Bien, que la Constitución Política de la República establece que el régimen económico-social de Guatemala se funda en principios de justicia social para alcanzar el desarrollo económico y social en un contexto de estabilidad con crecimiento acelerado y mantenido, ¿verdad? Lo que mencionaba hace un momento que trata la manera de poder tener un bienestar para una sociedad. Bien, dice considerando que el contexto del acuerdo de paz un amplio y representativo conjunto de sectores de la sociedad guatemalteca incluyendo a los tres poderes del Estado, sabemos que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿verdad? Suscribieron un pacto fiscal para un futuro con paz y desarrollo y que en 2008, en grupo promotor del diálogo fiscal, propuso acciones orientadas a materializar los principios y compromisos del pacto fiscal, incluyendo modificaciones legales necesarias para la modernización del sistema tributario guatemalteco. Aquí simplemente nos hace una referencia, ¿verdad?, de cuál es el origen o la forma o por qué razón es que se está creando esta ley, ¿verdad? Seamos por eso, aquí los considerandos es la razón por la cual se está creando esta ley. Dice el siguiente que es necesario, considerando que es necesario adecuar y sistematizar las normas tributarias con la finalidad de que las mismas puedan ser aplicadas de manera simplificada, que permitan el mejor conocimiento de las mismas con el contribuyente y otras disposiciones que le permitan a la administración tributaria ser más eficientes en la administración, control y fiscalización de los impuestos establecidos en dichas leyes. También pueden subrayar esta parte que dice la administración tributaria puede ser más eficiente en la administración, control y fiscalización de los impuestos establecidos en dichas leyes, ¿verdad? Cada una de las leyes trata la manera de perseguir que la administración tributaria, quien se encarga de la recaudación, ¿verdad?, lo tenga de una forma fácil, ¿verdad?, para no eh, caer en la situación de que los contribuyentes o las personas que no están obligadas a pagar el impuesto no lo paguen, ¿verdad? Al contrario, sino que ver la forma de que dichos contribuyentes estén pagando y así que el Estado pueda percibir sus ingresos y satisfacer las necesidades considerando que corresponde al Congreso de la República la atribución de decretar, reformar y derogar las leyes tributarias que tiendan a combatir la evasión y elusión fiscal y la actualización de la normativa legal tributaria basados en la solidaridad de los habitantes del país. Bien, aquí un dato importante, lo que debemos de comprender es que únicamente el Congreso de la República tiene la potestad de crear leyes, ¿sí? Él es el único del Congreso de la República, que sabemos que está representado por los diputados, ¿verdad? Por los diputados y de igual manera considerar o recordar en esta parte, ¿sí? De que o más que todo, que es por el organismo legislativo, ¿verdad? El organismo legislativo que se encarga de poder crear las leyes. Es el único, no hay nadie más quien crea leyes, solamente el Congreso de la República. Por tanto, en ejercicio de las atribuciones, o sea, de las potestades o lo que les compete al Congreso, dice que le confiere los artículos 135, inciso D, 171, inciso A y C, 239 y 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De preferencia, pues lean esos artículos, ¿verdad? Y esos incisos, y esos son más que todos los artículos que da como la potestad o da como el génesis o el start, ¿verdad? Del, de que el Congreso pueda crear, decretar y derogar leyes. En base a esta base legal, decreta la siguiente ley de actualización tributaria. Bien. Ustedes lo pueden tener, ya lo tienen en esa parte. Vamos a ver el artículo 1. Dice, se decreta un impuesto sobre la renta que obtengan las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifiquen en este libro, sean estos nacionales o extranjeros, residentes o no,
en el país. Dice, el impuesto se genera cada vez que se produce rentas grabadas y se determina de conformidad con los que establece el presente libro. Bien. La ley de actualización tributaria se enfoca, ¿verdad? Como dice ahí, especialmente en las rentas de las personas. ¿Sí? Sabemos qué es una renta. Una renta es una parte, o es una remuneración, podríamos considerar, ¿verdad? Que percibe, que se percibe por alguna cosa. ¿Sí? Seamos, ya sea por alguna cosa o por algún servicio. Eso es un dato muy importante. ¿De acuerdo? Incluso ustedes pueden buscar un concepto específico de qué puede ser una renta. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema. Pero la renta simplemente es una remuneración que se da o un pago, ¿verdad? Una remuneración o un pago que se da por alguna cosa o un servicio. Cuando dice aquí, se decreta un impuesto sobre la renta, sobre toda renta, ¿verdad? Como dice aquí, sobre toda renta, que obtengan las personas individuales. Cuando decimos individuales, o sea, puede ser como les menciono, una persona individual, ¿verdad? Somos una persona particular, normal, jurídica, o sea que puede ser una sociedad, ¿verdad? Entes o patrimonios. Un ente, una entidad, ¿verdad? Somos una empresa que se da o patrimonio que se especifica en este libro. Cuando dice este libro, o sea esta ley, ¿verdad? Somos esta ley que se está creando. Sean estos nacionales o extranjeros, o sea que ya sea una empresa que sea nacional, una empresa extranjera, ¿verdad? Pero que está situado en el país, por eso dice aquí residentes o no en el país, o sea, esté situado en el país, debe de pagar un impuesto. ¿Sí? O sea, si se percibe una remuneración por algún servicio determinado, debe de pagar un impuesto. A eso se refiere en este primer artículo, el objetivo de crear dicha ley. ¿Sí? Vuelvo a repetir, se le conoce como ley de actualización tributaria, pero en los registros contables colocamos impuestos sobre la renta, ¿verdad? Que es lo mismo. El artículo 2 menciona las categorías de renta según su procedencia. Aquí nos da a conocer, cuando dice la procedencia, sabemos de dónde se origina. ¿Sí? Entonces, para ello existen tres categorías sumamente importantes y quiero que lo subrayen. La número uno, que son las rentas de las actividades lucrativas. Número dos, que son las rentas del trabajo. Y número tres, que son las rentas de capital y las ganancias de capital. Cada uno tiene su enfoque. ¿Sí? Obviamente yo lo voy a explicar en varios momentos, pero tiene un enfoque y es lo que nos interesa. Entonces acá lo que debemos de comprender es las categorías y entre las categorías son estas tres. Por favor, no se les olvide, subrayenlo y apréndalo. ¿Sí? Rentas de actividades lucrativas, rentas de trabajo y las rentas de capital y las ganancias de capital. Rápidamente dice, sin perjuicio de las disposiciones generales, las regularizaciones correspondientes a cada categoría de renta se establecen y el impuesto se liquida en forma separada conforme a cada uno de los títulos de este libro. Las rentas obtenidas por los contribuyentes no residentes se graban conforme a las categorías señaladas en este artículo y las disposiciones contenidas en el título 5 de este libro. O sea que nos dan algunas indicaciones, ¿verdad?, de algunos artículos que nos va a mencionar más adelante. Bien. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Seamos sobre qué ámbito. Dice, ¿qué afectas al impuesto de las rentas obtenidas en todo el territorio nacional? ¿Sí? Este es un dato muy importante. Que están afectas, seamos las rentas que se obtienen en todo el país. Dice aquí, definido este conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Sabemos por qué razón. Porque cada persona residente en el país o no, ¿verdad? Siempre y cuando reciba una renta o perciba una renta o una remuneración, un pago, ¿verdad? Por algo, entonces se debe de pagar lo que es el impuesto sobre la renta. Artículo 4. Rentas de fuentes guatemaltecas. Bien, aquí solo voy a explicar algunas generalidades porque más adelante nos da las específicas, ¿verdad? Entonces, que eso es lo que me va a interesar más adelante. Dice, son rentas de fuentes guatemaltecas independientemente que estén grabadas o exentas bajo cualquier categoría de renta las siguientes. 1. Rentas de actividades lucrativas. ¿A qué se refiere con esto? Dice, con carácter general, todas las rentas generadas dentro del territorio nacional se disponga o no de establecimiento permanente desde el que se realice toda o parte de esa actividad. Cuando hablamos de rentas de actividades lucrativas,
Recordemos que cuando decimos actividades lucrativas, son actividades que generan un lucro. ¿Qué es un lucro? Una ganancia. O sea que actividades que generan ganancia, ¿sí? Que generan ganancias, que generan utilidad, beneficios, lo que quieran, es lo mismo. Un lucro, un beneficio, una ganancia, una utilidad, ¿sí? Entonces, cuando decimos renta, hacemos lo que se percibe, o sea, se está percibiendo algo o se percibe algo. Cuando digo que se percibe, o sea, se recibe algo, un ingreso, ¿verdad? Por medio de las actividades que generan un lucro. Esta es la categoría, la primera categoría. Aquí nos habla sobre cuáles son las actividades que pueden generar un lucro. Por eso dice aquí, entre otras se incluyen las rentas provenientes, o sea, ¿de dónde proviene? Cuando dice la producción, venta y comercialización de bienes en Guatemala. ¿Qué quiere decir? O sea que las empresas que generan un lucro por producir algún producto, por vender algún producto o comercializar algún producto. ¿Sí? Pues aquí es lo que se refiere a eso. Nos da otras actividades, ¿verdad? Aquí, como les digo, estas son actividades. Puede ser venta, exportación, prestación de servicio y aquí nos da un listado. ¿Sí? Entonces pueden leer cada uno de ellos porque a eso se refiere. Bien. 2. Rentas del trabajo. Muy bien. Cuando dice aquí rentas de trabajo, especialmente son esas personas quienes laboran en una entidad, ¿sí? Seamos, laboran en una entidad y del cual perciben una remuneración, o sea, una renta. ¿De acuerdo? Entonces, ellos deben de pagar el ISR, dependiendo también del monto. ¿Qué quiere decir? Muchas veces pues hay personas quienes perciben una bonita cantidad, ¿verdad? De dinero en una empresa. Quizás hay personas quienes devengan 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, hasta quizás algunos puedan devengar 15.000, 20.000, 30.000 quetzales, ¿verdad? Seamos, dependiendo más que todo el trabajo que realiza. Un detalle muy importante es que siempre tiene que ser por una situación de dependencia. ¿A qué se refiere con dependencia? O sea, que una persona quien está en una empresa bajo un contrato laboral, ¿sí? O sea, percibe una remuneración mensualmente, o sea que le pagan mensualmente, ¿sí? O sea, está trabajando y cada mes pues le dan un salario o un sueldo, ¿verdad? Decíamos, quizás a veces se pueda ser diferente un salario y un sueldo, pero en fin, se le paga un sueldo. Entonces a eso se refiere sobre rentas del trabajo. Veamos qué nos dice aquí. Con carácter general, las provenientes de toda clase de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera sea su denominación o naturaleza, que deriven del trabajo personal prestado por un residente. Aquí está, mire, en relación de dependencia. Subrayen eso, ¿sí? Cuando dice residente en relación de dependencia. Entonces, esa parte es importante, porque no puede ser una relación que no tenga dependencia a la empresa, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay personas que quizás solo van a brindar un servicio por unos días o por horas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con ello? Seamos quizás una asesoría de un abogado o de un auditor externo que va a realizar su trabajo y simplemente va a cobrar quizás solamente por una semana, 15 días, un mes, ¿verdad? Entonces ahí no es un sueldo, ahí son honorarios. Entonces, en base a esos honorarios, pues ya la persona quien está brindando el servicio, pues tiene como dijera, su régimen en el cual se aporta. Incluso aquí ya que está a la vista, vean, en el inciso K de las rentas de actividades lucrativas, dice aquí, los honorarios que perciban por el ejercicio de profesiones, oficios y artes en relación de dependencia. Vean, entonces incluso cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Porque aquí hablamos de una relación de dependencia
que sería por renta de trabajo. En cambio, si no es una relación de dependencia, es una renta de actividad lucrativa. Quiero explicar esa parte. Vean, pues. Eh, Hablemos de un abogado, ¿sí? Algo que se me ocurra rápidamente. Un abogado. Un abogado tendrá su oficina jurídica, ¿sí? Entonces, tiene su oficina jurídica y para ello sería una actividad lucrativa. O sea que realiza una actividad, o sea, presta un servicio de asesoría legal, ¿verdad? O asesoría jurídica. Entonces, tiene que estar bajo un régimen de actividad lucrativa, o sea, bajo una renta de actividad lucrativa. ¿Por qué? Porque realiza un servicio que genera una, que le genera una ganancia, ¿sí? Entonces, esa sería la categoría donde se va a encontrar. Y cuando vaya a realizar un trabajo, un servicio a una empresa, le dice, mire, mis honorarios son tal cantidad por día o por semana o por hora incluso, ¿verdad? O sea, me dice, mire, trabajo por hora y tal cantidad es lo que percibo por hora, entonces usted me dirá y le doy el servicio y en fin, ¿verdad? Entonces, la empresa lo contrata por un mes, imaginemos por un mes, dice, mire, necesito por un mes, así que en un mes se le va a pagar 20.000 quetzales, ¿verdad? Entonces el abogado al final del mes recibe los 20.000 o quizás semana tras semana se le ha pagado los honorarios. Pero ahí no, cuando se le paga, no se le descuenta o no se le quita el ISR. O sea que el abogado por sí solo, en base a sus ingresos o dependiendo de cómo esté pagando el impuesto, ¿verdad? Entonces lo va a pagar él directamente como abogado. La empresa no tiene nada que ver. En cambio, cuando decimos renta del trabajo, nos enfocamos a las personas que realmente, o sea, que hay, allí en la empresa misma, ¿verdad? O sea, labora y debe de pagar un impuesto dependiendo del monto que devenga, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando dice en relación de dependencia. Espero me dé a entender esa parte. Dice, desarrollado dentro de Guatemala o fuera de Guatemala. Es que, ¿por qué dice dentro de Guatemala o fuera de Guatemala? Porque muchas veces quizás una persona eh, que la empresa está en Guatemala necesita realizar algunas diligencias fuera de Guatemala. Pero sea como sea, pues le tienen que pagar acá en Guatemala, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Seamos de que la empresa le va a pagar al empleado, ¿sí? Imaginémonos que contratan al empleado X, ¿verdad? Entonces le dicen que necesitan que salga del país para hacer algunas diligencias o arreglar algunos asuntos referentes a la empresa, a otro país y a otra empresa fuera del país. Pero que para ello, pues mensualmente, independientemente de que esté o no, ¿verdad? Seamos, mensualmente se le paga al empleado, ¿verdad? Imaginemos que son 10.000 quetzales que se le paga mensualmente, se le va pagando, ¿sí? Entonces, no necesariamente que tiene que estar en el país y eso es relación de dependencia, y si no está en el país no es razón de dependencia, no, o cuando decimos relación de dependencia es porque depende de la empresa, ¿sí? Seamos de que mes tras mes se le va pagando un sueldo. Bien. Nos da otras categorías, dicen otras que se incluyen como renta de trabajo los provenientes del trabajo, el trabajo realizado dentro o fuera de Guatemala por un residente de Guatemala que sea retribuido por otro residente de Guatemala o establecimiento permanente u organismo internacional que opere en Guatemala. En fin, aquí nos da más que todo lo que va generando, ¿verdad? Una renta de trabajo. ¿Sí? O sea, lo que percibe un trabajador, lo que recibe como pago un trabajador. ¿Sí? Aquí los sueldos, bonificaciones, sueldos, nos dice otra vez acá, en fin, entonces nos da toda esa situación de lo que percibe un trabajador por relación de dependencia. Bien. Rápidamente nos vamos a las rentas de capital. Dice con carácter general son rentas de fuente guatemalteca las derivadas del capital y de las ganancias de capital, percibidas o devengadas en dinero o en especie, por residentes o no en Guatemala. Las rentas de capital, como lo dice ahí, ¿verdad? Se genera o se deriva del capital. Y también, como dice ahí, y de las ganancias de capital. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando dice derivadas del capital, cuando se genera en una empresa,
¿verdad? Hemos comprendido sobre las rentas de capital, un bien que pueda tener una empresa, ¿verdad? Generada por el capital mismo, ¿de acuerdo? A veces puede ser por la venta de un activo de la entidad, a veces se puede generar por la utilidad que ha generado la entidad o la empresa, ¿verdad? Cuando digo las ganancias, no precisamente me refiero a lo que ha generado la empresa y deba de pagar de impuestos, sino tal vez un socio en específico que tiene su capital en una empresa y para ello, en base a la utilidad que se ha generado, debe de pagar un impuesto. ¿Sí? Entonces, igual yo voy a profundizar más sobre la renta de capital más adelante. Entonces, como bien lo dice acá, vean los dividendos, utilidades, beneficios y cualquier otras rentas derivadas de la participación o tendencia de acciones en personas jurídicas. Era lo que mencionaba hace un momento, quizás no lo dije desde ese punto de vista. Por eso mencionaba de la participación que tiene una persona. Algo rápido, seamos para comprender, quizás uno dirá, saber de qué se supone que está hablando. Veamos. Una empresa, por ejemplo, una empresa como un ente económico genera una utilidad, ¿sí? En base a esa utilidad paga un impuesto, ¿de acuerdo? Seamos, espero que estemos de acuerdo en esta parte. Bien, paga un impuesto, ok. Ahora bien, ese impuesto es lo que está pagando la entidad, no los socios, ¿sí? Entonces, es la entidad quien está pagando por la actividad lucrativa que realiza, generó una utilidad y eso paga impuesto. Bien. Al final, imaginémonos, después de que ya pagó el impuesto, todavía tiene una ganancia de 100.000. Esos 100.000 es para los socios. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora bien, esos 100.000 que se les va a distribuir a cada uno de los socios, también cuando se distribuye a los propietarios o a los accionistas, tendrán que pagar un impuesto. A eso se refiere cuando dice los dividendos, utilidades, beneficios y todo eso por parte de los socios. Es como la entidad en sí, la empresa como entidad jurídica, ¿verdad? O sea, como una entidad económica, jurídica y económica, paga un impuesto por la utilidad que genera. Pero aparte de eso, cuando se paga a los socios que son propietarios, también tendrían que pagar un impuesto, ¿sí? Por lo que se percibe. E incluso en el inciso B dice los intereses, van a pagar un impuesto y demás. Como les digo, lean esas partes que nos da, que por lógica, ¿verdad? Se refiere a las diferentes rentas, que más adelante lo vamos a profundizar. ¿Sí? Bien. Artículo 5. Presunción de onerosidad. Ok, cuando decimos presunción de onerosidad, si dividimos esa parte de presunción, o sea, que se presume, que se considera, ¿sí? O que debe de ser. A eso nos referimos cuando dice presunción. Se presume, sabemos que se tendría que realizar de esa manera, una presunción. Cuando dice de onerosidad, ¿a qué nos referimos con onerosidad? O sea, algo oneroso es porque implica un valor, un precio, un costo. Entonces, a eso es lo que se refiere, que sea onerosa. ¿Cómo podemos verlo desde un punto práctico? Ustedes van a la tienda, ¿sí? Van a la tienda y van a ir a comprar eh, azúcar o productos básicos, azúcar, arroz y demás. Bueno, van a la tienda y dicen, mire, necesito una libra de azúcar, café, sal, arroz, fideo, ok, va. Les dan eso y ustedes no simplemente, muchas gracias y adiós. No. ¿Qué van a hacer? Pagar, ¿sí? Sabemos pagar un precio. A eso se refiere la onerosidad. Sabemos que implica un valor, que implica un precio, que implica dar algo por percibir algo, ¿sí?
Entonces, por eso acá no se puede generar un impuesto por algo que no sea percibido, por algo que no sea onerosa. ¿A qué se refiere con ello? O sea, que si una empresa se creó, pero que no es lucrativo, o sea, que su actividad no es lucrar, o sea, no es generar ganancia, no va a pagar impuesto sobre la renta porque no lucra, ¿sí? Pero por eso es que dice aquí el artículo 5 presunción de universidad, o sea, que tiene que generar un costo, un valor, un precio, ¿sí? Espero que me haya dado a entender. Bien. Dice aquí, las cesiones y enajenaciones de bienes y derechos en sus distintas modalidades y la prestación de servicios realizados por personas individuales o jurídicas y otros entes o patrimonios que realizan actividades mercantiles se presumen retribuidas al valor de mercado, salvo prueba en contrario. Sabemos cuando dice aquí, se presumen retribuidas al valor de mercado. Sabemos que aquí simplemente está determinando que deben de ser regidos bajo el valor de mercado. ¿A qué se refiere con un valor de mercado? Independientemente, siempre hay un mercado, ¿sí? O sea, quizás cuando uno dice un mercado, yo ya sé que es un mercado, ¿verdad? O voy a la plaza y ahí sé que voy a encontrar diferentes productos, ¿sí? O cuando nos dicen, mira, anda al mercado, entonces yo ya sé que voy a un lugar donde voy a encontrar productos. Por lo general, productos básicos, ¿verdad? Hacemos tomate, cebolla, verduras, frutas y demás, hacemos todos esos productos. Pero siempre como que hay una estabilidad en un sentido en un sentido oneroso, o sea, por ejemplo, voy a un lugar, pregunto, ¿cuánto es la libra de tomate? A 3 quetzales, por ejemplo. En otro lugar me pueden decir 3.50, ¿verdad? Pero quizás me ofrecen, dice a 3.50, pero quizás sean un poquito más grandes. O quizás sean un poquito más, ¿cómo podríamos considerar? Algo mejor los tomates. Quizás en un lugar me vendían a 3, pero estaban un poquito más maduros. En el otro lugar me decían a 3.50, pero están un poquito más buenos, o no sé cómo podríamos considerar. Sabemos que están mejor, sabemos los tomates están mejor, ¿verdad? Pero está manteniendo una estabilidad onerosa o un precio, podríamos considerar, de mercado. No excede demasiado, no es eso de que en una parte, en un lugar me dicen que vale a 3 y en otro me dice que vale a 5 y hasta cierto punto son casi igual. O sea, que el tamaño de los tomates es lo mismo, que la madurez es lo mismo. Entonces, la diferencia no siempre va a ser tanto. Siempre va a estar entre un margen, o perdón, entre una estabilidad de decir entre 3 si hablamos de un precio entre 3.25, 3.50 o quizás 4 pero son más grandes, ¿verdad? En fin, sabemos todo eso, pero siempre va a mantener una estabilidad. A eso se refiere con cuando dice se presumen retribuidas al valor de mercado, porque no podemos mencionar que en un lado puede costar un precio muy grande y en otro lugar muy barato, ¿sí? Considerando que las características sean las mismas. Otro ejemplo, que en un lugar voy a comprar una computadora en un lugar determinado, una computadora, ¿verdad? Me lo ofrecen a 5.000. Voy a otro lugar y me dicen que vale 6.000. Y si reviso, es lo mismo. Si usamos, tienen las mismas características. Hasta cierto punto, quizás es aceptable, quizás no. ¿Por qué? Porque la persona que necesita comprarlo, o si voy a comprarlo, voy a preferir el de 5.000 porque comparado con el de 6.000, las dos computadoras tienen lo mismo, ¿sí? O sea, misma capacidad, mismo diseño, merecemos, todo es lo mismo. Solo que con que en un lugar me ofrecen el 6.000 y en otro 5.000. ¿Qué voy a preferir? El de 5.000. Porque total, si compro el de 6.000, tiene la misma capacidad, características y demás, ¿verdad? Entonces, y voy a gas. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que me están cobrando 1.000 quetzales más. Entonces la empresa que lo está vendiendo en 6.000 no le conviene. Tiene que manejar una estabilidad. Sabe que en el valor de mercado está en 5.000
Y si lo quiere vender a un precio mayor, quizás le puede decir, mire, le vendo aquí, esta computadora está en 5.200, ¿verdad? Por ejemplo. Pero en esos 5.200 se le ofrece dos memorias USBs de 32 gigas, por ejemplo, ¿verdad? Se le da dos memorias USB de 32 gigas y se le da el servicio o se le actualiza los programas y eso es. Entonces, y en el otro lugar simplemente me dijeron, mire la computadora son 5.000 y ya. No le dijeron nada más, ¿verdad? No le ofrecen nada más, no le dicen nada más, simplemente la computadora 5.000 y ya está. Entonces ahí ya estamos determinando como un valor agregado, usamos un valor que es el que la otra empresa le está añadiendo, pero ofreciendo otras cosas más, ¿verdad? Entonces, esa sería como una situación de valor del mercado. No puede exceder demasiado, teniendo las mismas características. Espero me haya dado a entender. En particular, y sin perjuicio de los dispuestos en el párrafo anterior, en todo contrato de préstamo, cualquiera que sea la naturaleza y denominación, se presume, salvo prueba en contrario, la existencia de una renta por interés mínima, que es la que resulte de aplicar el monto total de préstamo, la tasa de interés simple máxima anual determina la Junta Monetaria para efectos tributarios. Bueno, son algunas características que nos da. Bien. Dice aquí conceptos de residentes, o sea, nos dan algunos conceptos de personas que sean residentes. Ustedes lo van a leer, ¿verdad? Seamos para no darle más preámbulo, ¿verdad? Porque a mí me interesa otras partes importantes, ¿sí? Concepto de establecimiento permanente también. Aquí nos dice un concepto de cuando dice establecimiento, o sea, es una empresa que es permanente en un lugar, ¿sí? Entonces nos da aquí sedes, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, almacenes, minas y todo eso. Pues decíamos, quiero que ustedes lo puedan leer y ver. Artículo 8. Exenciones generales. Están exentos del impuesto. Vean lo siguiente. Aquí nos está hablando sobre quiénes están exentos de pagar el ISR. Si hacemos quiénes no van a pagar el ISR. 1. Los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas, excepto las provenientes de personas jurídicas formadas con capitales mixtos, sin perjuicio de las obligaciones contables, formales o de retención de que pudieran corresponderles. Bien, entonces aquí nos está diciendo todas, todas las entidades, empresas u organismos que sean del Estado no pagan ISR, ¿sí? Todas. Por eso dice ahí, los organismos del Estado, las entidades descentralizadas, autónomas, somos todas esas empresas que son del Estado, no pagan ISR, ¿sí? Y tampoco las municipalidades no pagan ISR. O sea que si uno está en una municipalidad, no va a pagar ISR, ¿sí? Cuando digo que no va a pagar ISR, somos la municipalidad, somos la actividad que realiza la municipalidad, no paga ISR. Y sus empresas. Pero vean, aquí nos da una excepción a este caso, excepto los provenientes de personas jurídicas formadas con capitales mixtos. ¿Qué quiere decir? Una municipalidad de un municipio X, ¿sí? Entonces, la municipalidad del municipio X va a crear una empresa y esa empresa va a estar asociada a otras personas que son personas particulares, ¿sí? Otras 10 personas más, ¿sí? O sea que tanto la municipalidad y otras personas más van a crear una empresa y esa empresa se va a dedicar a lucrar, o sea, a generar ganancia. Entonces, esa empresa sí tiene que pagar ISR. ¿Por qué? Porque no es una empresa solo de la municipalidad, sino que es una empresa de la municipalidad junto con otras personas particulares, ¿sí? O como dice ahí, de personas jurídicas. Somos una sociedad, es como que la municipalidad está siendo sociedad con otras personas. Y como es una empresa que se dedica a lucrar, entonces debe de pagar impuestos sobre la renta, ¿sí? Entonces, esa es la excepción que da este caso. ¿Quiénes también no pagan ISR? Las universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país,
sin perjuicio de las obligaciones contables, formales o de retención que pudieran corresponderles. Entonces está diciendo que las universidades no pagan ISR. ¿Sí? ¿Qué universidad? Pues ya podemos mencionar tipos de universidades que existen, pero como dice aquí, legalmente autorizadas para funcionar en el país. Bien. 3. Los centros educativos privados. O sea que los centros educativos, en este caso que son privados, centros de cultura, exclusivamente las rentas derivadas de matrículas de inscripción. O sea, vean aquí, exclusivamente en las rentas derivadas de matrículas de inscripción, colegiaturas, derechos de exámenes, por los cursos que tengan autorizados por la autoridad competente. Sí, entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que dichas instituciones no va a pagar ISR. O sea que cuando cobren por la matrícula de inscripción, colegiaturas y todo eso, no van a pagar impuesto por eso, por esa colegiatura que se está cobrando. Si usamos una institución educativa que cobre 100, 200, 300, 500, 1000 de colegiatura, no va a pagar ISR. ¿Sí? Ahora vean aquí, dice, se excluyen las actividades lucrativas de estos establecimientos, tales como librería, servicio de transporte, tienda, venta de calzado y uniformes, internet, imprentas y otras actividades lucrativas. Entonces vean, vamos a verlo y así rápidamente. Las actividades que realiza una institución educativa, como cobrar matrícula de inscripción, colegiaturas, derechos de exámenes y todos esos cobros que realiza una institución educativa a los estudiantes. Eso no va a pagar ISR. Pero, si un dado caso, dentro del establecimiento, el mismo tiene una librería, ¿sí? Tiene una librería, quizás tiene tienda y demás, veamos todo eso. Entonces, si tiene librería y otro tipo de actividades que obviamente va, en base a esa actividad, va a lucrar, ¿verdad? Entonces, sobre eso sí tiene que pagar ISR. ¿De acuerdo? Es como que vamos a separar lo que cobra el establecimiento por colegiaturas y demás a los estudiantes y vamos a separar el lugar donde existe la librería. Y en la librería quizás vamos a lucrar, ¿verdad? Vamos a vender todo lo referente a útiles escolares, libros y demás. Entonces, sobre eso sí va a lucrar el centro educativo. Y como va a lucrar, o sea, va a ganar ganancias sobre eso, entonces sobre eso sí tiene que pagar impuesto. Espero que lo apunten, ¿verdad? Que lo escriban ahí en su cuaderno, que decir, bueno, lo que cobra, pueden colocar ahí. Los centros educativos no pueden pagar, no deben de pagar impuestos sobre la renta, sobre las matrículas de inscripción, colegiaturas, derechos y demás. Pero si tienen librería, servicio de transporte, tienda, entonces sí va a pagar impuestos siempre y cuando se dedica a lucrar. ¿De acuerdo? Bien. En todos los casos deben de cumplir con las obligaciones contables, o sea que siempre tiene que haber un registro contable, formales o de retención que pudieran corresponderles a estas entidades. Pero usamos cuando dice contables formales o de retención, porque puede existir la probabilidad de que haya retenciones de ISR. Bien. Nos da aquí, ¿verdad? Seamos las exenciones, dice aquí las herencias, legados, las herencias, legados y donaciones por causa de muerte, grabados por el decreto 431 del Congreso de la República, ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones. Bien, aquí simplemente nos está diciendo que si se da una herencia, legados y donaciones, no se va a pagar ISR. Para ello tiene una ley que dice aquí ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones. Es como que cuando se hace una herencia, legado y donación, ¿verdad? Por causa de muerte, tiene su propia ley que lo va a regular. ¿De acuerdo? Otro, las rentas que obtengan las iglesias, exclusivamente por razón de culto. Muy bien, entonces dice, todas las iglesias, vean aquí está diciendo, rentas que obtengan las iglesias, exclusivamente por razones de culto. Cuando decimos de culto, somos la actividad religiosa que realizan las iglesias, ¿sí? Ofrendas, diezmos que percibe por la actividad que realizan, ¿verdad? Entonces sobre eso no va a pagar impuesto a la iglesia, o sea que están exentos las iglesias.
Pero siempre va a haber una exención, dice. No se encuentran comprendidas dentro de esta exención las rentas provenientes de actividades lucrativas tales como, vean lo siguiente también aquí, las iglesias no pagan impuesto, pero considerando que sean las rentas que recibe por el culto que realiza. Pero sí va a pagar impuesto por las actividades lucrativas si es que la iglesia tenga librería, servicios de estacionamiento, transporte, tiendas, internet, comedores, restaurantes y otras actividades lucrativas. ¿Sí? Siempre dice que si esas actividades son para lucrar, entonces sí debe de pagar impuesto. Imaginémonos, tenga una librería, pero dicha librería lo venden al costo, o sea, no hay, ¿cómo podríamos decir? No está lucrando, sino que simplemente es como una ayuda a las personas quienes llegan a la iglesia y demás, ¿verdad? Entonces no pagaría siempre y cuando esté autorizado legalmente, ¿verdad? Tiene que ser legalmente e identificar que no lucra con dichas actividades, ¿verdad? Entonces siempre hay que identificar, pero si está lucrando, debe de pagar impuesto. En todos los casos deben cumplir con las obligaciones contables, formales o de retención que pudieran corresponderles a estas entidades. Ya se mencionó. Bien. Reglas de valoración. Dice toda regla de valoración contenida en el presente libro admite prueba en contrario. Entonces, simplemente están mencionando de identificar, verá que todas las estipulaciones de todo lo mencionado tenga validez, ¿sí? Tenga validez para poder considerar que se deba de pagar el impuesto sobre la renta. Y posteriormente ya inicia con lo que es renta de actividades lucrativas. Muy bien, para no alargar el video, entonces expliqué esos primeros artículos. Ya viene el siguiente video para explicar todo lo referente a lo que son las rentas de actividades lucrativas.